Bueno, buenos días a todos. Un feliz jueves. Los saludamos desde Colombia, desde Brasil y México en esta ocasión. El día de hoy no nos ha podido acompañar el doctor Oscar Domínguez, director ejecutivo de la asociación, pues tiene una reunión con la ministra de Educación, pero aquí estoy yo para dar el saludo desde la Asociación Colombiana de Universidades. Un agradecimiento muy especial a las instituciones de educación superior que nos acompañan el día de hoy, a la doctora Genoveva Amador de la Universidad de Colombia, al doctor Edwin García de la Universidad de Valle en Colombia y al doctor Francisco José Cuaresma de la Universidad Federal de Goiás en Brasil. De igual manera queremos agradecer a nuestras asociaciones pares en el exterior, la ANUYES en México, el CIN de Argentina y el Grupo Coimbra de Universidades en Brasil, quienes gracias a ellos pues tenemos la participación de otras instituciones en América Latina. El día de hoy seguimos avanzando con este ciclo de webinars, es nuestra tercera sesión. Agradecemos también a todos los participantes, los que nos han acompañado desde las primeras sesiones y bueno, los que a partir de hoy se conectan y nos acompañan. Este es un espacio de trabajo colaborativo en el que consultamos a nuestras instituciones de educación superior y a nuestras asociadas pares sobre sus estrategias y herramientas virtuales de internacionalización de la educación superior. Queremos pues seguir acercando diferentes alternativas y posibilidades para las instituciones para que efectivamente avancemos en la internacionalización y encontremos en las herramientas virtuales opciones distintas que nos permitan integrarnos aún más en la región. Entonces, solamente quiero pues indicar que tuvimos unos inconvenientes técnicos. Nuestra moderadora del día de hoy es Diana Restrepo, secretaria ejecutiva de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, quien en unos minutos se estará conectando con nosotros. Por lo pronto, pues quiero informar que gracias a la activa participación que ustedes han tenido durante todas estas tres sesiones, el día de hoy contamos 103 inscritos de toda América Latina, de Europa, y en el momento ya tenemos conectadas 166 personas. Entonces es un placer y es una motivación grande para nosotros como es grande este tema que podemos seguir brindando muchas alternativas y opciones para todos ustedes. No siendo más, bueno, como lo habíamos indicado en las sesiones anteriores, en esta ocasión tenemos solamente 3 participantes. Esto nos permitirá también contar con un tiempo más reducido, con un espacio mayor para sesión de preguntas y pues no agobiarnos y agotarnos con la virtualidad. Entonces, y doy paso ahora sí a Diana Restrepo, secretaria ejecutiva de la RCI, nuestra red de internacionalización de ASCUN, quien nos apoyará el día de hoy con la moderación de esta sesión. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera confirmar si me pueden escuchar. Perfecto, muy bien. Bueno, un saludo especial al doctor Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, al equipo de trabajo de la asociación, a Luisa Villamizar y Laura Galindo, que han coordinado estos ciclos de webinarios para compartir experiencias significativas e innovadoras que sirven obviamente para fortalecer la construcción de capacidades de nuestras instituciones, de nuestros equipos de trabajo ante esta coyuntura. Asimismo, un saludo especial a nuestros expositores, a los panelistas invitados en el día de hoy y a todos los asistentes que se encuentran en Colombia y distintas regiones del mundo conectados por medio de este software, esta herramienta virtual. Aprovecho la oportunidad también para saludar a las instituciones miembros de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, la RCI, y pues también de la Red Colombiana, Colombia Challenge Your Knowledge, CCYK, redes que promueven la internacionalización de la educación superior en el país y que de la mano de ASCUN han venido liderando conjuntamente iniciativas para apoyar a las instituciones ante la emergencia sanitaria. Bueno, ahora sí iniciemos. Para el día de hoy tenemos 3 invitados muy especiales que nos acompañan desde Brasil, México y Colombia, que nos presentarán distintas iniciativas que han liderado directamente desde sus instituciones. Ellos son, en primer lugar, el doctor Edwin García Arteaga, profesor titular de la Universidad del Valle en Colombia, quien presentará las experiencias significativas en internacionalización, redes de investigación sobre la educación ambiental. Seguido estará la doctora Genoveva Amador Fierros, directora general de Relaciones Internacionales
y cooperación académica de la Universidad de Colima en México, y ella presentará la internacionalización del currículo, la mejor vía para fortalecer el perfil de los estudiantes. Y por último, desde Brasil nos acompañará el doctor Francisco Quaresma, es profesor titular de inglés de la Universidad Federal de Goiás en Brasil, quien ha titulado su presentación Posibilidades de interacción en un idioma extranjero a través de Teletandem, un estudio con estudiantes brasileños y alemanes. Entonces, debo indicar que cada expositor tendrá 15 minutos para realizar su presentación, y al finalizar todas las presentaciones vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, para lo cual pues desde ya les invitamos por medio del chat a enviarnos sus preguntas, sus reflexiones, comentarios para hacer una reflexión con los panelistas. Bueno, iniciemos entonces con nuestra primera presentación a cargo del profesor Edwin García, quien es doctor en didáctica de las ciencias experimentales y magíster en docencia de la física. Actualmente es profesor titular de la Universidad del Valle, coordinador de relaciones internacionales para educación y pedagogía, y asimismo funge como director de programas de maestría en educación con énfasis en ciencias naturales. Profesor García, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Diana. Bueno, entonces un cordial saludo de parte de la Universidad del Valle, de la Dirección de Relaciones Internacionales y por supuesto del Instituto de Educación y Pedagogía, del cual hago parte. Mi nombre es Edwin Germán García y la experiencia que quiero compartir con ustedes es en torno a redes de investigación sobre educación ambiental. Quiero partir de una frase de un sociólogo colombiano que dice: no basta con saber de la realidad, si ante la misma no se adopta una posición. No se trata de conocer el mundo, sino de transformarlo. Bien, o sea que nosotros vamos a hablar de un mundo no para describir, sino para transformar. Es necesario dar un concepto sobre internacionalización en el que nosotros nos movemos. Fundamentalmente, consideramos la internacionalización desde una perspectiva de interculturalidad, esto es, el reconocimiento de los contextos sociales y culturales que existen, y a partir de ahí estableces las redes de trabajo. El trabajo en red se vuelve un elemento significativo si nosotros avanzamos desde la interculturalidad a recuperar lo que tienen los distintos actores desde su idiosincrasia, desde los contextos en los que viven, en los que se mueven, y por lo tanto avanzar a cooperación. La red que nosotros hemos configurado es una red que basa fundamentalmente su apoyo en la cooperación. Entendamos un poquito qué es la red. La red es una experiencia fundamental de conectividad a través de nodos que se establecen en distintas partes del mundo. Nosotros hemos configurado una red de Latinoamérica que es conocida como Red LAT. Esa red involucra investigadores que tenemos aspectos en común, centros de interés que nos convocan y que a partir de ellos buscamos asociarnos y obtener un beneficio mutuo. Ese beneficio mutuo en el centro de interés tiene muchas denominaciones. Particularmente hablamos de la educación y en particular de la educación en ciencias. En el marco de esa presentación hay una en particular que es la educación ambiental, con la cual hemos venido configurando unos nodos importantes con Brasil, con Chile, con México, con Argentina, fundamentalmente. No quiere decir que el nodo no esté amplio a otras dimensiones, pero en términos de la cooperación latinoamericana hemos realizado un proyecto que tiene como objetivo el establecer las redes de cooperación en educación ambiental a través de la relación entre la educación en ciencias y la educación ambiental, un proyecto que se consolidó a través de la convocatoria nacional e internacional entre CAPES Brasil y Conciencias Colombia. El objetivo de ese proyecto
fundamentalmente es transformar la realidad. Bien, para poder materializar esta intencionalidad conceptual de la internacionalización y entendiendo que nos movemos en un mundo en el cual hay globalidad, pero que también hay resistencia, podemos decir lo siguiente. El tema de la cooperación internacional es un tema que necesariamente cruza por la institucionalidad. En este caso es importante anotar que la red latinoamericana de investigación en enseñanza, en didáctica de las ciencias, no es institucional, es una red de colegas, de amigos que creamos esa conectividad y que a partir de ahí buscamos colaboración. La institucionalidad ya aparece con la relación entre CAPES y Colciencias, que lanzan una convocatoria para presentar proyectos de investigación. En el marco de esa convocatoria de CAPES Colciencias, se crea una alianza entre la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad del Valle. Esa alianza no se da espontáneamente. Esa alianza se da porque hay un colegaje, porque hay una amistad, porque ha habido un contacto con los colegas de Brasil en términos de los intereses sobre la educación ambiental. A partir de ahí, entonces, avanzamos a la firma de convenios y acuerdos, porque los criterios que establece la internacionalización, y una de las preguntas que nos hacían en ASCUN a quienes participamos, es cómo se tienen en cuenta un poco los indicadores que permiten mostrar la internacionalización. Pues bien, en los convenios y en los acuerdos empiezan a aparecer los indicadores en términos de cuál es la cooperación que se da entre estos dos países, particularmente la alianza entre las dos universidades. Hemos hablado de convenios que son marco, es decir, acercamiento entre profesores, entre estudiantes, movilidad, conectividad, y unos acuerdos muy puntuales que hacen referencia a número de estudiantes, a acuerdos puntuales de cuántos profesores por movilidad, etc. Entonces, tenemos el compromiso de la red latinoamericana, que es la que permite promover los acercamientos y un proyecto de investigación sobre educación ambiental a través de las relaciones bilingües entre los colegas que hablan el portugués y nosotros que hablamos el castellano. Así empezamos a establecer la relación del proyecto que se teje y que más adelante voy a caracterizar con un poco de más detalle. Es necesario para que el proyecto funcione, para que el proyecto lleve a cabo su finalidad, tener los elementos de comunicación necesarios y suficientes. En la Universidad del Valle contamos con 4 de los múltiples organismos y unidades que acompañan el proceso de formación, la Vicerrectoría de Investigaciones. Ella es la que centra y canaliza todos los proyectos que de alguna forma se presentan a convocatorias internas y a convocatorias externas. La Vicerrectoría de Investigaciones brinda los apoyos necesarios tanto desde el punto de vista jurídico como logístico y administrativo a las investigaciones que realizamos, ya sean de convocatoria interna o convocatorias externas. Tenemos la Dirección de Nuevas Tecnologías y la Educación Virtual, que es la DINTEP, que es una dirección que brinda todo el apoyo tecnológico y que más adelante les voy a mencionar, en el cual hemos establecido los contactos con los grupos y con los colegas del exterior, particularmente con la Federal de Río. Y la manera como hay una infraestructura montada en teleaulas, en campus virtuales y otros elementos que nos ayudan y facilitan que la actividad de conectividad sea en tiempo real, lo más posible y con alta velocidad. Está la Dirección de Relaciones Internacionales, a la que yo pertenezco, y es la que se encarga de establecer las relaciones diplomáticas y organizativas de las relaciones que se dan con otros países. Esta Dirección de Relaciones Internacionales era en la Universidad del Valle anteriormente una oficina, pero ha tenido ahora un estatus y una preponderancia para visibilizar la universidad
en términos de alianzas estratégicas muy fuertes de la universidad en todos los campos. Yo represento educación y pedagogía. Y tenemos la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Educación, o lo que nosotros denominamos el Instituto de Educación y Pedagogía de la universidad, que se encarga de divulgar, de difundir todos los elementos de comunicación en torno a las cuales establecemos los proyectos de investigación. Aclaro que una cosa son los proyectos de investigación, pero todos estos mecanismos de comunicación los utiliza la universidad también para extensión y también para docencia. Bien, si hemos de hablar un poco el diseño y ejecución de un proyecto en cooperación internacional, tenemos que partir en principio de los intereses comunes. Las problemáticas comunes que hay entre los colegas nos permiten acercarnos con intereses particulares. En este caso, con los colegas de Brasil, para ser más puntual, con la colega de Brasil, que ahora mencionaré el nombre, trabajamos las problemáticas socioambientales. Esta parte nos pareció muy significativa porque empezamos a comprender lo que hay de común en las problemáticas latinoamericanas. Y esas problemáticas socioambientales, la tala indiscriminada de bosques, el problema de la contaminación de los mares por desperdicio de crudo de petróleo, el problema de la pesca, el problema de los residuos y los lixiviados, el problema de los monóxidos, las lluvias ácidas y todo aquello que está afectando las problemáticas nos está afectando. La convocatoria. En el marco de estos intereses comunes que tenemos los colegas, aparece una convocatoria, que es la que decía ahora, de CAPES Colciencias, para desarrollo de proyectos de investigación entre países. Y buscamos entonces la Vicerrectoría de Investigaciones, que nos dio el respaldo institucional para fortalecer un proyecto que tuviera que ver con ese centro o ese interés común que compartíamos con los colegas de la Federal de Río. En el acercamiento, y una vez que nos ganamos la convocatoria, empezamos a buscar los sistemas de comunicación asertivos que nos permitieran tener la posibilidad de comprender las dinámicas de los proyectos entre los dos países. Hay una parte que tiene que ver con los enlaces que comúnmente hoy en día conocemos, tipo Zoom, tipo Meet, campus virtual, teleaulas, pero que hace 4 años eran realmente una perfecta innovación. Era muy difícil encontrar estos mecanismos, pero ya la universidad los venía incorporando y particularmente el Zoom. Y la parte de las teleaulas se convirtió en una estrategia privilegiada para realizar talleres virtuales, conferencias a distancia y en tiempo real. Las unidades que nos vimos convocadas allí, particularmente el área de educación en ciencias, que tiene el centro de interés en la educación ambiental y la educación en ciencias, y NUTES de salud en la Universidad Federal de Río. Con esta estructura avanzamos hacia un título que en el proyecto queda como las relaciones entre el conocimiento científico y la educación ambiental, un estudio de caso entre Brasil y Colombia. Podemos ver entonces que la organización, el diseño del proyecto implica necesariamente la búsqueda de actores con intereses comunes, intereses que busquen a través de las convocatorias las alianzas con las que nosotros hemos venido avanzando. Detrás de esto, pues ya quedan los convenios firmados entre las universidades, quedan los acuerdos y lo que voy a comentar más adelante de nuevas alianzas. Bien, cuando tenemos que investigar, es necesario siempre la búsqueda de datos. Los datos no son fáciles porque los datos en la investigación cualitativa implican muchas veces hacer inmersión. Esto es, hacer parte de los contextos y las comunidades para poder desde allí obtener información relevante.
Entonces, hemos tenido 3 estrategias que han fortalecido el proyecto. Las llamadas plataformas Google para hacer encuestas y entrevistas. Estas plataformas fueron muy significativas en su momento. Hoy en día, alrededor de lo de la pandemia, hemos visto que se han incrementado, pero para nosotros fue una muy buena innovación. 2, las teleaulas para talleres y seminarios. Era la asignación de un espacio determinado que la INTEP tiene y donde vamos los profesores de nuestro equipo a reunirnos con los profesores del equipo de Brasil y establecer charlas y comunicaciones. Y la tercera, que es la de videoconferencias, que ya prácticamente se hacían para públicos más amplios, para estudiantes de la universidad, en el aspecto de búsqueda de información. Posteriormente, los grupos nos reuníamos para elaborar las categorías de análisis, los aspectos sociales y culturales inherentes a los procesos, identificar las dinámicas que hay en la enseñanza de las ciencias que tienen que ver con el componente ambiental, y encontrábamos muchos aspectos, entre ellos los más sobresalientes es que la educación ambiental se sigue identificando en Latinoamérica como si fuera simplemente un problema de conservación y de protección del entorno, de la naturaleza. Y el proyecto nos llevaba a que la educación ambiental es esencialmente un problema de comunicación humana, es decir, las dinámicas sociales y humanas tienen una alta dinámica en lo que llamamos la educación ambiental. Esa manera de entender la educación ambiental nos permitió avanzar hacia estrategias que tuvieran que ver con la formación de maestros para que en sus instituciones educativas, alrededor de proyectos educativos ambientales, pudieran fortalecer no solamente lo que usualmente se habla, como compostaje, huerta escolar, lixiviados, sino a una formación cultural de sus estudiantes en términos de las relaciones que se deben tener con el entorno, con el ambiente. Eso para nosotros fue muy importante. De las responsabilidades conjuntas, ¿qué encontramos? En la misma dinámica que la internacionalización iba avanzando, íbamos acercando entre los colegas las distintas dinámicas. Por ejemplo, tenemos el caso de Angélica Mejía por Colombia y Sama de Freitas por Brasil, que hicieron intercambio como estudiantes. Ellos venían a Colombia y nosotros íbamos a Brasil con los estudiantes. ¿Esto qué permitió? Permitió que posteriormente, el caso de Angélica, por ejemplo, recibiera una beca de estudio para hacer su doctorado en Brasil, en la Federal de Río, doctorado que acaba de terminar y que realmente ha sido un orgullo para todos en el marco de este intercambio. Y el caso de Viviana Orjuela, que ha permitido darle continuidad al proyecto y que actualmente se encuentra haciendo procesos de inscripción con miras a poder realizar sus estudios doctorales. ¿Esto qué refleja? Refleja que el proyecto no es un proyecto estático, es un proyecto que dimensiona, que moviliza, que mueve estudiantes y mueve profesores. En el caso de Viviana, es muy importante rescatar que la Federal de Río nos confió a nosotros el proceso de evaluación de admisión. Esto es, que se hacía desde allá, pero con seguimiento desde la Universidad del Valle. En el marco de esta internacionalización, sí que nos pareció muy valioso esa manera de operar, que es la confianza entre las unidades para avanzar en los procesos de selección de estudiantes para las llamadas becas de estudio. Por supuesto, también se da o se dio la opción de la movilidad entre investigadores. Aquí ya menciono el caso de la doctora Laisa María Freire dos Santos, que fue la profesora por Brasil que acompañó el proyecto de investigación, y Edwin García, o sea, yo, que acompañó por la Universidad del Valle el proyecto. Esa movilidad nos permitió tener agendas de trabajo. Por ejemplo, yo fui invitado por Laisa en términos de movilidad, presenté conferencias, dicté talleres a los estudiantes de la Federal de Río,
y además de eso participé como evaluador de una de las tesis que ellos dirigen allá. Y por otro lado, la profesora Laisa, aquí en movilidad, tuvo la oportunidad de realizar talleres con nuestros estudiantes presenciales, tuvo la oportunidad de dictar conferencias y también se dio la posibilidad de avanzar a la organización de eventos conjuntos. Esos eventos conjuntos son los que voy a mencionar. Tuvimos la oportunidad de organizar diplomado, se enmarcó para estudiantes nuestros y para estudiantes de Brasil. Ese diplomado tenía unas características particulares que se podía hacer online. Pudimos participar conjuntamente de los congresos de la ABRAPEC, allá en Brasil, y los congresos de formación de profesores de ciencias que organiza la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Colombia. Esos eventos conjuntos lo que permiten es que nuestra internacionalización no se haya quedado solamente entre las dos universidades, sino que haya podido abrirse a las relaciones que se tienen con otras universidades. Puedo aclarar también que el mismo proyecto ha sido validado en congresos realizados por las universidades en las cuales los profesores de la red latinoamericana pertenecen. Estamos hablando de Chile, se realizó un congreso en donde participamos con este proyecto en Uruguay, en Costa Rica, y que de alguna manera nos permite seguir abriendo las puertas a la internacionalización con los colegas de la red que se encuentran en otros países. ¿Qué queda de todo esto? Para ir cerrando, queda un ejercicio de divulgación que se da a través de publicaciones. Hemos publicado un libro en conjunto con la Federal de Río y actualmente se está publicando un nuevo libro producto del proyecto que saldrá al aire muy pronto. Un libro que tiene una particularidad del bilingüismo y es porque fue escrito en español y en portugués y que tiene algunos comentarios en inglés. Entonces, no solamente nos permite que el libro movilice la dinámica entre los dos países, sino que además acerca el bilingüismo y, por supuesto, a la necesidad de nosotros de acercarnos al portugués y los colegas de acercarse al español. Bien, además de eso, se determinan nuevas investigaciones. Las nuevas investigaciones que se dan aparecen porque los proyectos no se cierran. Este proyecto de educación en ciencias y educación ambiental en las relaciones que hay entre ellas para las problemáticas de nuestros países nos llevó a problemas de interculturalidad, es decir, cómo es la marginalidad, cómo se dan los procesos de descolonización de nuestros pueblos con el ánimo de hacer de la educación ambiental procesos más equitativos y equilibrados socialmente. Temas relacionados con educación, salud y ambiente, y a propósito de la pandemia, nos hemos venido organizando para realizar proyectos de investigación en temas de salud, pero la salud vista como un problema asociado a las dinámicas ambientales y, por supuesto, al concepto de emancipación y el papel que juega la escuela como actor cultural en la transformación de realidades. Entendemos que estos proyectos empiezan a cruzarse y, por ejemplo, el de interculturalidad es un proyecto que ya se está trabajando con la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con la con la Universidad Autónoma de México y con el Cinvestav en México. O sea que tenemos unas alianzas muy fuertes, muy poderosas para ir avanzando en la interculturalidad. Por supuesto, con la Federal de Río también. Y en tema de la emancipación, con la doctora Cristina Bermelo, se ha venido avanzando en el papel social y político de la escuela desde el punto de vista sociocrítico que demanda Latinoamérica como un concepto de emancipación frente a los modelos eurocéntricos y que de alguna forma restringen el papel de Latinoamérica en términos de su desarrollo, no desarrollo visto como progreso, sino desarrollo en términos de equilibrio social. Este es el libro que se produce con las colegas y que de alguna manera recoge ese abordaje crítico y cultural de la educación en ciencias y la educación ambiental. Cierro con esta frase que dice: se requiere un significativo nivel de creatividad y flexibilidad por parte de los investigadores involucrados
para adaptar continuamente sus métodos de evaluación a las realidades locales, considerando los factores ecológicos, académicos, sociales y organizacionales. Estos son elementos estructurales que permiten hacer de la internacionalización no una idea solo de conectividad, sino de interculturalidad, del reconocimiento de las necesidades de nuestros pueblos para emancipar saber. Los colegas que hemos participado en los proyectos, la profesora Laisa Freire, la doctora María Angélica Mejía, la profesora Marta Lucía Castillo y yo, por supuesto, como investigador por Univalle. Muchas gracias, obrigado. Doctor Edwin, muchas gracias por la información. Realmente relevante conocer las experiencias en redes de investigación sobre educación ambiental. En este momento le damos paso a la doctora Genoveva Amador, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la Universidad de Colima, en México, con su presentación Internacionalización del Currículum, la mejor vía para fortalecer el perfil de los estudiantes. Muchas gracias a las por esta oportunidad de compartir las experiencias y temas que en este momento resultan no solo interesantes, sino cruciales para los tiempos que estamos viviendo. Y yo quisiera empezar mi presentación introduciendo mi tema con las palabras de Estefanía Giannini, subdirectora general de la UNESCO, quien trae a la mesa y pone en primer plano la equidad como un principio rector en todas las acciones estratégicas de la educación superior, al afirmar que ningún estudiante debe ser dejado atrás por esta crisis. Confío, dice Estefanía, en que todos los interesados en la educación superior defiendan este principio y lo traduzcan en acciones significativas. Aludo a estas palabras porque precisamente preparé mi presentación para proponer que no podemos desaprovechar esta oportunidad que nos presenta la crisis sanitaria que estamos viviendo y que nos trae desafíos grandes a la educación superior. No perdamos la oportunidad de hacer un aporte a nuestras instituciones que alcance a todos los estudiantes. Yo veo que muchas colegas están muy preocupados por colocar a los estudiantes en programas de educación en línea, ciertamente muy importantes para internacionalizar el perfil de los estudiantes y para internacionalizar en casa, pero creo todavía que no son suficientes. Entonces, yo centré mi presentación para tratar de responder a estas dos preguntas. ¿Cómo ayudar a la comunidad universitaria a comprender que la internacionalización, primero, no se limita a la movilidad internacional? Parece una pregunta trivial, pero créanme, no lo es. Muchas personas, muchos colegas, muchos funcionarios de alto nivel todavía creen que internacionalizar la educación superior se trata de que las personas salgan de la institución al extranjero. Vamos a ver cómo avanzar en construir conciencia sobre la importancia de internacionalizar el currículum como un medio para internacionalizar el perfil de los estudiantes. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, voy a tratar yo también de seguir acá las diapositivas conmigo. Bueno, primero yo quisiera sugerir que cada que tengamos oportunidad, tenemos que hablar de que la movilidad estudiantil, siendo, por supuesto, una actividad de internacionalización estratégica con tanta visibilidad, muy importante para transformar las vidas de las personas y, por supuesto, con impactos positivos en la institución, si todo eso maravilloso tiene un impacto bastante limitado. Para mi país, en México, la movilidad estudiantil alcanza apenas al 1% de los estudiantes matriculados en educación superior. En mi institución, esta cifra es apenas del 4%. En los máximos números hemos alcanzado apenas al 4% de la matrícula universitaria. La universidad tiene
la universidad, hablando en términos genéricos, tiene la responsabilidad social de aportar calidad al 100% de los estudiantes. Tenemos un compromiso grande y ese tiene que ser el mensaje de las oficinas de relaciones internacionales con la internacionalización del perfil de los estudiantes. Y esto solo será posible mediante una estrategia integral e integrada desde el currículum. La siguiente, por favor. Tenemos desde hace un buen rato nuevos marcos de referencia que nos exigen nuevos modos de entregar la educación. Hay un compromiso de todos los gobiernos, de la mayoría de las instituciones de educación superior, deberíamos de ser todas con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy la crisis sanitaria nos impone nuevos retos y tenemos que aprovechar esta gran oportunidad para que desde la internacionalización apoyemos a nuestras universidades a generar una nueva educación. Una educación incluyente, comprometida con los problemas globales y con estándares internacionales de calidad. Yo no tengo ninguna duda que la internacionalización hoy nos permite entender en su justa dimensión los conceptos de calidad y pertinencia, que no significan lo mismo hoy en el contexto histórico que estamos viviendo que lo que entendíamos por calidad y pertinencia de los planes y programas de estudios en la época en que nos formamos nosotros. Bueno, la siguiente, por favor. Necesitamos dar un aporte significativo a los estudiantes para que entiendan el lugar que están viviendo, su lugar en el mundo, el lugar que ocupan en el mundo. Necesitamos prepararles para desenvolverse en sociedades plurales, para desenvolverse en este mundo que, si bien es interdependiente, también debemos ayudarles a tomar conciencia de las grandes desigualdades y el compromiso que tenemos cada persona con remediar esas desigualdades a partir de estrategias de equidad. La siguiente, por favor. Necesitamos desde la siguiente, por favor, desde la internacionalización. Hay una diapositiva antes, por favor, antes que esta. Desde la internacionalización podemos ayudar a la universidad a preparar a los estudiantes en las nuevas competencias que hoy exige el mundo del trabajo. Necesitamos estudiantes preparados para entender el mundo en el que viven, pero también para desarrollar las habilidades que les permitan convertirse cada vez en mejores personas, que ayude a tomar conciencia social y cultural, que los prepare para la empleabilidad, que no es lo mismo que para ser empleados, y finalmente para desarrollar un alto sentido de responsabilidad con la sustentabilidad de nuestro planeta. Nuestro compromiso con humanizar la educación es fuerte y creo que lo podemos lograr desde una buena estrategia de internacionalización. La siguiente, por favor. Muy bien. Los profesores son clave. No podemos seguir haciendo las cosas desde una oficina de relaciones internacionales. Tenemos que crear alianzas positivas con los profesores. ¿Con cuántos? Con todos los que sea posible. Los profesores deben convertirse en protagonistas de los procesos de internacionalización del perfil de los estudiantes. Es la única forma para llegar al 100% de los estudiantes, que la tarea educativa y que la calidad de la educación superior alcance al 100% de los estudiantes. La siguiente, por favor. Entonces, los profesores, si nosotros trabajamos con los profesores, podríamos ayudarles a construir la dimensión internacional del programa con el que están comprometidos. Integrar una dimensión internacional en el currículum no significa traer un checklist de otra universidad y ponerlo acá. Cada profesión tiene un contexto particular
que a partir de la reflexión que los profesores hagan de lo que significa ser un profesional de excelencia hoy en este mundo globalizado, multicultural, interdependiente, basado en el conocimiento, tecnologizado, etcétera, mediado por muchos factores de incertidumbre. ¿Qué significa calidad? ¿Qué significa ser un profesional de excelencia? Esta es la primer tipo de reflexión con el cual podríamos apoyar a los profesores mediante una estrategia que lleguen a diseñar ellos los objetivos de aprendizaje y de educación internacional, las competencias interculturales e internacionales que necesitarían desarrollar los estudiantes para llegar a un escenario deseado. Estas preguntas que ven ustedes aquí y el camino que recorremos lo hacemos mediante un taller que tenemos diseñado en la Universidad de Colima y que ayuda a los profesores a construir la dimensión internacional para cada programa de estudios de acuerdo a las necesidades del estudiante. Entonces, es una forma de atender las necesidades propias de cada programa educativo y no trabajar desde las oficinas de relaciones internacionales con actividades aisladas. Si nosotros generamos una estrategia integral que surja de este tipo de reflexiones de los profesores, alcanzaremos, créanme, al 100% de los estudiantes, que es la tarea de la institución. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo pequeño, este es un ejemplo del tipo de cuestionamientos que provocamos, que promovemos en los talleres. Cada elemento de la dimensión internacional debe ser reflexionado por los profesores. Por ejemplo, una vez definidas las competencias que como profesora del área de la salud digo que debe tener el profesional de medicina, de enfermería, de psicología, entonces nos hacemos preguntas más específicas como esta, que parece trivial y créanme, no lo es. Necesita, por ejemplo, el licenciado en educación especial, ¿necesita dominar el inglés? ¿Por qué necesita dominar el inglés? ¿Para qué le servirá dominar el inglés? ¿Qué pasa si prescinde de esta competencia? Este es el tipo de reflexiones que promovemos en los profesores, de tal manera que cuando ellos llegan a introducir una actividad como el estudio de casos en otros contextos sociodemográficos, históricos y políticos, como la movilidad estudiantil, como los cursos en línea, ellos saben exactamente a qué responde esta actividad, a qué va a contribuir, a qué tipo de competencia va a contribuir en su estudiante. Y entonces no estaremos promoviendo actividades aisladas, sino aquellas que sirven para abonar, para fortalecer el perfil internacional del estudiante. Este es solo un pequeñito ejemplo de un taller que está organizado para aproximadamente 20 horas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un currículum internacionalizado? Decíamos que no hay recetas, no hay un checklist, se tiene que construir a partir de la necesidad de cada perfil educativo. Sin embargo, hay algunos elementos que pueden ser, digamos, invariables en todos los planes de estudio. La siguiente, por favor. Miren, estos son apenas 4, son 5 creo, si le dan otro clic, ok. Son 5 elementos que pudiéramos tomarlos como posibles de un currículum internacionalizado. La internacionalización del currículum, como saben, es un factor de una gran contribución para la internacionalización en casa, lo que significa que alcanzamos a todos en la universidad, y como ahora nos estamos basando en el currículum, pues alcanza a todos los estudiantes y, ¿por qué no?, a sus profesores, porque el taller que nosotros tenemos desarrollado también planteamos preguntas para el desarrollo de los académicos que están en contacto con los estudiantes. Entonces, vean ustedes que aquí, por ejemplo, la movilidad internacional no está presente porque puede estar y no estar, ¿sí?
dependiendo de qué necesitan los estudiantes para desarrollar su perfil internacional. Entonces, cuando alguien nos diga para internacionalizar el perfil del licenciado, se acabó la movilidad y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer muchísimas cosas, pero si pensamos que se trata de una estrategia de toda una dimensión internacional, intercultural y global, integrada en el currículum. La siguiente, por favor. Miren, por ejemplo, en mi institución, estos son los elementos que forman parte de la dimensión internacional del currículum. Algunas áreas menos desarrolladas tienen menos, otras tienen otras actividades, entonces no es lo mismo para toda la institución. Cada programa educativo tiene su dimensión internacional. Si ustedes me dicen, ¿a cuántos profesores han alcanzado? Creo que en este momento hemos alcanzado a todos los profesores de tiempo completo con estos talleres, pero todavía no todos los programas tienen integrada la dimensión internacional formalmente. Es decir, sí desarrollan las actividades, pero integrarla formalmente significa que desde el documento curricular haya un apartado que explique por qué cada una de las cosas. ¿Por qué estamos enseñando inglés, francés, chino, mandarín? ¿Por qué estamos poniendo programas de doble grado? ¿Por qué tenemos profesores extranjeros en las aulas? Si no sabemos para qué sirve cada cosa, créanme, entonces podremos ayudar muy poco. Pero si nosotras tomamos conciencia desde las oficinas de relaciones internacionales, cómo podemos ayudar a los profesores a que se conviertan ellos y que tomen el control, que asuman el poder que tienen sobre el currículum en materia de internacionalización, entonces vamos a tener muchos aliados y vamos a avanzar muchísimo más en términos del apoyo que podemos dar a nuestra institución para que alcance estándares internacionales de calidad. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, para cerrar, la dimensión internacional del currículum es responsabilidad de la institución. Es una tarea evidentemente del profesorado y es la garantía de calidad del estudiante. La institución tiene la responsabilidad de crear las condiciones en que puedan darse los procesos de integrar una dimensión internacional en el currículum. ¿Cómo? Creando los lineamientos, facilitando la formación de profesores. Tenemos que formar a los profesores, primero entendiendo lo que significa internacionalización de la educación superior y después internacionalización del currículum. Y es tarea del profesorado construir la dimensión internacional, diseñar las estrategias de aprendizaje para todos los estudiantes, facilitar el proceso de aprendizaje y evaluarlos. Y el estudiante preparado con currículum internacionalizado, pues estamos dándole una garantía de calidad para desempeñarse adecuadamente en este mundo con las características que hoy todos sabemos: global, multicultural, basado en el conocimiento y mediado fuertemente por la tecnología activa. Sí, muchísimas gracias por su atención. Bueno, doctora Genoveva, muchísimas gracias. Realmente es muy interesante y creo que nos hace falta todavía a las instituciones de educación superior seguir reforzando este aspecto de la internacionalización del currículo y efectivamente lograr involucrar aún más a los docentes en este proceso para que sea una internacionalización integral, transversal a todas las instituciones. Muchísimas gracias. Damos paso en este momento al doctor Francisco Quaresma, profesor titular de inglés de la Universidad Federal de Goiás en Brasil, con su presentación Posibilidades de interacción en un idioma extranjero a través del Teletandem, un estudio con estudiantes brasileños y alemanes. El doctor Francisco va a hacer su presentación en portugués, sin embargo, va a intentar hacerla muy despacio para que todos podamos comprenderla. Doctor Francisco, bienvenido, gracias. Buenos dias e buenas tardes também. Aqui Brasil ainda é buenos dias, ok? O título da minha apresentação é Possibilidades de Interação em um Idioma Estrangeiro através de Teletandem, um estudo com estudantes brasileiros e alemães.
A seguinte, por favor. Sim. O que é tandem, né? Não, volta, por favor. O anterior, por favor. Podemos ver nesta gravura a figura de uma bicicleta de 2 assentos, ok? Então, a palavra tandem, em inglês, significa justamente uma bicicleta que tem 2 ou mais assentos, em que as pessoas têm de pedalar ao mesmo tempo para que a bicicleta se mova. Então, a gente usa essa metáfora para se referir a um trabalho colaborativo em que 2 pessoas que tenham línguas nativas diferentes possam interagir de modo que uma ensine a sua língua a outra pessoa, ok? Por favor, o seguinte. Então, o aprendizagem em tandem se pode definir como uma forma de aprendizagem aberto em que 2 pessoas com diferentes idiomas nativos trabalham em parejas para aprender mais sobre suas personalidades e culturas. As parejas de alunos se ajudam mutuamente em el perfeccionamento de suas habilidades linguísticas e, a menudo, também compartem conhecimentos adicionais, por exemplo, sobre sua vida profissional. Teletandem é o tandem que se desenvolve em um contexto de aprendizagem virtual mediado por computadoras através de comunicação sincrônica, utilizando os recursos de escritura, leitura e videoconferência por intermédio de aplicações de mensageria instantânea, como, por exemplo, Skype, Windows Live Messenger, Open Meetings e Talk and Write. Então, a diferença entre tandem e teletandem é que tandem não utiliza de recursos computacionais. Então, as pessoas sentam juntas, por exemplo, e uma ensina a língua para a outra. Ao passo que o teletandem, as pessoas estão em ambientes geográficos diferentes. Então, eu posso estar aqui no Brasil e o meu companheiro de sessão de teletandem está na Argentina, no Chile, por exemplo. Então, promove a interação mediada pelo computador. Há 3 pressupostos teóricos de tandem: reciprocidade, autonomia e separação de idiomas. Autonomia: cada participante é responsável por las decisões e por la gestão do processo de aprendizagem. Então, os estudantes escolhem, por exemplo, os temas sobre os quais pretendem discutir, o que querem aprender da língua do outro, se querem aprender gramática, se querem aprender idiomas, o que eles querem aprender. Eles decidem de forma autônoma. Há também o princípio da reciprocidade. Cada participante desempenha o papel de professor do idioma em el que é fluente. Para aprender a língua meta, se que requer equilíbrio em el compromisso, em la participação, em la contribuição, pois o objetivo é que sua pareja também logre seus objetivos. Por exemplo, suponhamos que decidam ter 2 encontros na semana. Então, no primeiro encontro, a aula vai ser sobre português, por exemplo. Suponhamos que eu esteja interagindo com a minha amiga Carolina, da Colômbia, ok? Então, hoje vamos aprender português. Então, neste dia, nós decidimos isso. E na outra semana, no outro dia da semana, ela vai me ensinar espanhol, que é o outro princípio de separação de idiomas. Então, ou seja, a gente tenta separar os idiomas. Um encontro fala de uma coisa, o outro encontro fala de outra coisa. E essa ajuda é recíproca. Eu a ajudo a aprender o português e ela me ajuda a aprender o espanhol. Ok? Vou falar um pouco sobre nossa experiência em teletandem. Então, há 2 estudos, Silva 2012, Silva e Figueiredo 2014. Participaram do estudo 2 instituições, uma brasileira, Instituto Federal de Goiás, e uma da Alemanha, Universidade Worms. E participaram 13 pares de estudantes, brasileiros 10 alunos e 3 professores, e alemães 12 alunos e 1 professor. Esta aqui é a face do aplicativo que foi utilizado da mensageria Open Meetings. Então, ele é um software gratuito, tá? Que é alojado no Moodle, e a gente pode observar aqui do lado esquerdo os 2 estudantes, o rosto, a face dos 2 estudantes que interagem nessa conversa.
Na parte de baixo, eles podem escrever como um chat, eles podem escrever mensagens um para o outro. Na parte do meio, há uma parte branca, em que eles podem escrever, desenhar, postar fotos, ou seja, usar de vários recursos para ensinar a sua língua para o outro companheiro. Durante a interação, os alunos brasileiros e os alunos alemães discutiram sobre informações personales, a língua meta, português e inglês, e a inserção do alemão também, aspectos culturais relacionados com Brasil e Alemanha, e também elaboraram um projeto sobre sustentabilidade. Aqui eu tenho um exemplo de informações personais. Tigo é um estudante alemão e Nathalie é uma estudante brasileira. E eles começam a falar sobre si um para o outro para que possam se conhecer. Então, Tigo diz, eu nasci em Gladbach. Yes, perfect. Perhaps I think nobody knows Gladbach. Perhaps it's better to say like, eu nasci em Alemanha. Is it Alemanha? Yes, this is Alemanha. Okay, exactly. And the name of my country is Brazil. Okay? Neste diálogo podemos ver os estudantes, o estudante Gustavo, que é brasileiro, ensinando português para Line, que é Alemanha. Gustavo diz, o plural Line, o plural é isso aqui, ó, o plural seria assim, o plural seria vocês foram, vocês foram, e nós? Nós fomos, very good, nós fomos. Muito bem, Line. E para falar no futuro, para falar sobre o futuro, in the future tense, é muito simples. Você pode falar assim, ó, for example, eu vou comer. Como em espanhol, eu vou, exactly, like, I'm going to, eu vou dormir. I think you won't have problems with this. Eu vou comer, eu vou dormir. Aqui nós temos um exemplo de uso do whiteboard, do quadro branco, em que os alunos escreviam as sentenças para ensinar os verbos para o outro. Aqui já temos um exemplo de Nathalie, Tigo, ensinando a Nathalie português, ok? Inglês, quer dizer. Nathalie diz, no, okay, and then I have that I can show for you the photos about our cities in this program, Open Meetings. I will pass, I will see, verificate exists this word? This word verificar? Verify. Oh yes, verify. You have to teach me English too, yes? Because you know much more than me. No problem, yes. So I want that you correct me when I'm wrong. Yeah. But often you are not wrong, like only couples, only a few times, and then I correct you, of course. Yes, you can correct me. So what's the word? Verify. So I will verify with verify. Yes, I will verify. Yes, thank you. I will verify about this possibility for you. I'll show you the photos, and if it's possible, I will show to you. Então a gente observa o quê? Que conforme eles estão interagindo, e a necessidade vai surgindo, eles vão dando input correto para o outro parceiro, ok? La seguinte, por favor. Neste diálogo, temos o exemplo de discussão sobre um fruto muito comum aqui no estado de Goiás, chamado pequi, ok? Então, é um fruto que as pessoas usam na culinária. Um prato típico aqui em Goiânia, por exemplo, é arroz com pequi ou frango com pequi. Então, a Nathalie está ensinando ao Tigo o que é a palavra pequi, ok? And have you ever known about pequi? Pequi? No. It's a typical food here in Goiás, in Goiânia, in all the state of Goiás. It's very good. But what is it? What is it like? What is it actually? It is for you to have lunch. When you almoça, have lunch. It's salt, but it has, I don't know the pronunciation, but I think it's thorns, like in a rose, like the flower of a rose. Espinhos is thorns. How can you pronounce this word? Thorns. Pequi has thorns, so you have to take care with it. Okay. Neste exemplo, pode voltar um pouquinho, por favor? Neste exemplo, nessa interação, podemos ver que
Nathalie está explicando ao Tigo que é piqui, e ao mesmo tempo o Tigo ajuda Nathalie na pronúncia da palavra thorns, né? Porque eu não sei se vocês conhecem o fruto piqui, mas ele tem espinhos dentro. Então, se você morder o piqui, você poderá espetar sua boca, sua língua. Então, a pessoa tem que ir para o hospital para tirar os espinhos da língua. Então, é um fruto que você tem que ter cuidado para comer. Por isso que ela fala que ele tem que ter cuidado por conta dos espinhos. Neste slide, temos o exemplo do uso da pissarra interativa, whiteboard, em que o aluno alemão desenha um mapa da Alemanha para mostrar onde fica Worms, a cidade da universidade dele. Ok? Durante a interação, eles também fizeram uso de outros recursos, como tradutores eletrônicos. Então, usaram o tradutor do Google Translator, para poder fazer a tradução de algumas palavras que eles não sabiam, para explicar as coisas. Por exemplo, eles usavam o Google Imagens para pegar, por exemplo, a foto do Pequi e mostrar para o outro o que é um Pequi. Eles também utilizaram dicionários em linha, como, por exemplo, o translito.com. Okay? Como resultados dessa parceria, né, podemos observar a aprendizagem de português e inglês e, em algumas situações, do idioma alemão, porque os interagentes eram brasileiros e alemães. Então, o objetivo era aprender português e inglês, mas os alemães incluíram a língua alemã, o idioma alemão, durante as interações também. Chegada de los alemanes a Goiás, o que permitiu a interação cara a cara. Então, primeiro eles tiveram uma interação por meio da computadora e depois os alemães vieram a Goiás e puderam, por meio disso, ter interação cara a cara. Desarrollo acadêmico, participação com apresentação de trabalhos em 2 eventos acadêmicos, construção de um laboratório de teleaprendizagem em la UFG e em el IFG, e redação por parte dos participantes de um artigo em inglês. Como eles estavam elaborando um projeto de sustentabilidade, então eles escreveram um artigo acadêmico e apresentaram os resultados da sua pesquisa em um evento também. Essa é a foto do laboratório de teleaprendizagem em la UFG. Há 24 computadoras, 24 estações, e por meio desse laboratório, 24 estudantes podem interagir com outros 24 estudantes em outros países. Então, 24 pessoas podem aprender 24 línguas diferentes ao mesmo tempo. Ok, era isso que eu queria apresentar a vocês. Este laboratório de teleaprendizagem possibilita, por exemplo, que os alunos intercambistas, antes de virem para a UFG, eles possam aprender português por meio dessa interação virtual com os nossos estudantes brasileiros que estudam línguas estrangeiras, como, por exemplo, espanhol, inglês. Então, se um aluno do México quiser vir à UFG, por exemplo, poderá interagir com nossos alunos e aprender português antes de vir para Goiás. Então, é uma possibilidade de aprendizagem muito efetiva e muito, não é cara, é barato, é um processo barato, basta apenas ter um headphone, um microfone e uma webcam para que eles possam interagir, ok? Então, gostaria de agradecer a possibilidade de falar um pouco dessa teleaprendizagem que a gente utiliza aqui na UFG. Muchas gracias a todos. Doctor Francisco, muchas gracias. Bueno, queremos pedir una disculpa. Efectivamente, las diapositivas han estado un poco retardadas a las peticiones y tenemos también problemas técnicos con nuestra moderadora Diana Restrepo, quien lamentablemente no se pudo volver a conectar. Entonces, pues nada, yo asumiré este papel el día de hoy. Muchas gracias por la información. Efectivamente, todos estos datos del Teletándem creo que son muy interesantes y con seguridad van a ser de gran interés de muchas instituciones.
Me gustaría entonces en este espacio pasar a la sesión de preguntas con los tres expositores. Para tratar de acoplarnos un poco al tiempo de la hora y media, pues tomaremos unos 10-15 minutos de preguntas. La idea es que cada uno muy concisamente, 1 o 2 minutos, pues nos ayuden con esta parte. Entonces, prosigo con alguna de las preguntas. Le preguntan, por ejemplo, al doctor Edwin García, ¿cómo miden, monitorean y evalúan las redes de cooperación fuera de la variable copublicación internacional? ¿Solo utilizan indicadores cuantitativos o también avanzaron en indicadores cualitativos? ¿Y cómo avanzaron en el fortalecimiento de la institucionalidad de la internacionalización, asociando a estudiantes, graduados, docentes y al personal administrativo? Gracias. Ahí hay una parte que tiene mucho que ver con lo económico. Es importante, por lo menos para la Universidad del Valle, el contar con los recursos para poder establecer los indicadores. En el marco de las convocatorias nacionales que se realizaron, se pudo encontrar que los dineros nos permitieron establecer los acuerdos. Esos acuerdos permitían hablar de movilidad. La movilidad se realizaba en términos de la posibilidad de que nuestros estudiantes fueran. Se tuvieron aproximadamente 8 estudiantes de semillero de pregrado que asistieron a un congreso en Brasil, auspiciados y pagados prácticamente con los dineros del proyecto. También se dieron indicadores de tipo cualitativo, como fue la formación de estudiantes. El tema de los diplomados, el tema de los talleres, que a veces suelen aparecer en datos estadísticos, cuántos estudiantes. Nosotros ofrecimos un taller para todo el programa de la licenciatura en Educación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, pero tuvimos un cupo límite y ese cupo límite fue de 40 personas. A todas estas personas se les dio gratuitamente el taller que ofrecía la doctora Laisa, y por lo tanto eso se convierten en unos indicadores cualitativos muy importantes en la formación y el capital humano de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que tenía como objetivo del proyecto? El poder establecer esos aspectos interculturales del reconocimiento social de nuestros pueblos. Para nosotros eso fue lo más valioso. Hay otra parte que tiene que ver ya con los indicadores. Por ejemplo, en la universidad puede decir cuántos estudiantes se fueron a hacer doctorado al exterior, cuántos estudiantes llegaron en intercambio, cuántos profesores en movilidad. Cuando nosotros entregamos nuestros informes finales a la universidad, siempre nos piden esos indicadores. Pues bien, esos indicadores se dan en tanto que los recursos lo permiten. Cuando no hay recursos, es tan sencillo como que no se puede hacer. Pero detrás de esto, y atendiendo nuevamente al valor de la conectividad, que comparto mucho con Genoveva, el problema de la internacionalización no es un problema también de estar por fuera toda hora, es un problema de saber comprender lo que pasa en otras partes del mundo, pero que tienen que ver con nosotros mismos. En ese aspecto, la lectura del contexto cultural de nuestros países fue un valor agregado inmensísimo que nos permitió incluso desarrollar otros proyectos. Pero aparte de eso, siempre los indicadores cualitativos, que para nosotros son tan valiosos, no suelen ser considerados cuando se trata de analizar las expectativas que tiene la universidad frente a indicadores. Usualmente son más los indicadores estadísticos cuantitativos los que suelen contar que los cualitativos. Pero, insisto, ahí ha habido unos indicadores cuantitativos de movilidad, de estudiantes, de profesores, de talleres, pero esos otros que tienen el valor agregado para nosotros son muy importantes y también lo reconocemos en nuestras publicaciones, en nuestros libros. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con una pregunta para la doctora Genoveva. Nos dicen, ese proceso de conciencia de los profesores se podría fomentar a partir de los contactos directos entre pares y motivando a generar una red de conocimiento entre mínimo 3 colegas en función de una asignatura.
Gracias por la pregunta. Miren, yo no recomiendo que sea en función de una asignatura. Tienen que ser profesores de tiempo completo que conozcan el plan de estudios del estudiante, quienes se pongan a reflexionar, a participar en este taller, a construir la dimensión internacional. No se trata de, yo no creo en eso, en internacionalizar una asignatura, sino es todo el currículum, la dimensión internacional se tiene que introducir en forma transversal a lo largo de toda la vida de formación del estudiante en la universidad. Entonces, en estos talleres nosotros pedimos que al menos sean 3 profesores por cada programa de estudio. ¿Por qué al menos 3? Porque queremos que haya discusión y el número ideal en los talleres para dar oportunidad a varios programas de estudio, el número ideal es 5 profesores por programa de estudios. Sin embargo, si una facultad nos invita a ir a su facultad, pues entonces pueden participar todos los profesores que quieran hacerlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, tengo acá una pregunta para el doctor Francisco. Está en portugués, así que no hablo portugués, pero bueno, espero que se entienda un poco qué es lo que quieren decir. Lo preguntan al profesor Edwin o también a la doctora Genoveva y dice, você tem no programa de internacionalização da Universidade de Valle, Colômbia, e na Universidade de Colima, México, a inclusão de alunos surdos ou alunos ouventes que desejam aprender a língua de sinais da Colômbia ou a língua de sinais do México. Es muy interesante esa pregunta, porque de hecho parte del proyecto que nosotros tenemos en estos momentos de interculturalidad es el reconocimiento a la diversidad funcional. Y la diversidad funcional no es un problema, como algunos lo suelen ver, de limitaciones, sino es que nos reconocemos como sujetos diversos. Nos reconocemos en que tenemos capacidades diferentes como sujetos. Algunos tienen unas capacidades más en términos de el desarrollo de las manualidades y las artes plásticas, pero hay otros que son los que carecen de la visión, que tienen unas habilidades enormes para comunicarse. En el marco de este proyecto que estamos en los otros momentos haciendo de emancipación, tenemos casos de investigación con niños que tienen necesidades educativas especiales, pero no para tratarlos como especiales, al contrario, es para tratarlos como diferentes, que es muy distinto. Entonces, en la diferencia está el reconocimiento del otro, y por lo tanto, cuando lo reconocemos de esa manera, tenemos que aprender de ellos y ellos aprender de nosotros. Entonces, un aspecto importante que se ha visto allí plasmado es el tema de la afectividad. Y hay algo que, por más pandemia que haya y por más conectividad que tengamos, la afectividad no se puede transmitir por vía web. La afectividad es un problema de raíces y de sentimientos de identidad. Ahí tenemos muchos elementos y claro, seguramente estaremos incorporando aspectos del lenguaje de señas, incluso nosotros mismos, con la estudiante que en este momento se encuentra haciendo tesis doctoral, está aprendiendo lenguaje de señas para poder desarrollar comunicación con este tipo de población. Gracias. Gracias. No sé si nuestros otros panelistas quieran complementar. Sim, eu gostaria de dizer que no Brasil, todos os cursos universitários que formam professores, os alunos são obrigados a aprender língua de senhas, okay? No Brasil. Na Universidade Federal de Goiás, nós temos o curso de letras Libras. Libras significa Língua Brasileira de Sinais. E nós temos em torno de 60 alunos surdos que estudam conosco para se tornarem professores de línguas de sinais brasileiras. Eu também orientei uma dissertação de mestrado num trabalho de tandem
entre uma estudante surda e um estudante ouvinte, ok? Então, o surdo ensinava a língua de sinais para o ouvinte e o ouvinte ensinava o português escrito para o surdo. Então, foi um trabalho bastante promissor, porque os estudos sobre tandem e teletandem geralmente ocorrem com línguas orais, ok? Português, espanhol, francês, alemão, mas não havia estudos com línguas de senhas, línguas de sinais. Então, nós apresentamos este trabalho em Miami, em um congresso internacional, e foi um trabalho muito bem recebido e considerado muito importante, porque em todos os países existem pessoas surdas, ok? E nós podemos colocar os alunos surdos para interagirem com os alunos ouvintes e um ensinar o outro a sua língua. Então, nós temos essa experiência cá na UFR. Okay. Perfecto, muchas gracias. Le hacen una pregunta a la doctora Genoveva. ¿Cómo es expresada la internacionalización del currículo en el plan de estudios o currículo? Sí, hay una parte del currículum donde se expone el tipo de competencia, el perfil profesional, los objetivos educacionales, la fundamentación, la forma de evaluar a los estudiantes, la metodología, etcétera. Entonces, la dimensión internacional debería permear, atravesar todos estos elementos, desde la fundamentación, por qué internacionalizar el perfil de los estudiantes, el método a seguir, se tiene que reflejar, por supuesto, en el perfil del estudiante, que debe estar muy claro el tipo de competencia intercultural, global, internacional, para el cual se le preparará al estudiante, y esto se reflejará entonces en todas las asignaturas, pero no una asignatura como tal que se llame internacionalización o interculturalidad. Puede haber, dependiendo del programa, pero no se refiere a eso. Introducir una dimensión se refiere a permear todas las asignaturas. Y lo más valioso aquí son las actividades de aprendizaje que le van a permitir acceder a ese tipo de competencia. Y allí, en términos de actividades de aprendizaje, pues entran las varias opciones que yo puse en las pantallas y otras más, tantas como nuestra creatividad nos permita diseñar. Por ejemplo, hay actividades que alcanzan a estudiantes que ni siquiera están en el programa de estudios, pero que pueden hacer un clic para cambiarle su forma de ver el mundo, como son los clubes de lengua organizados por propios estudiantes, las ferias de internacionalización, las jornadas de actividades interculturales o de internacionalización, etcétera. Entonces, se trata de permear todo el plan de estudios, pero en la fundamentación tiene que venir la dimensión internacional explicada, de tal manera que los profesores sean capaces de explicar ¿por qué movilidad estudiantil? ¿Por qué cursos en línea, cooperación internacional? Es decir, no se trata de una moda, se trata de actividades que responden al perfil del estudiante. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar y no extendernos en el tiempo, me gustaría saber si alguno de ustedes quisiera concluir o incluir y complementar alguna otra información referente a este tema que hemos hablado hoy, bueno, y que sabemos que nos compete a todos la internacionalización y que efectivamente debemos incorporar a los docentes, debemos incorporar a todas las áreas. Entonces, no sé si quieran comentar algo más. Bueno, a mí me han estado preguntando si podemos compartir las diapositivas. Con mucho gusto pueden compartirlas. También en breve yo haré llegar a la SCUN una liga donde pueden conseguir un libro gratuito en donde hemos documentado toda esta experiencia, la metodología que hemos construido en la Universidad de Colima para ayudar a los profesores a construir la dimensión internacional del currículum.
Efectivamente, doctora Genoveva, muchas de las preguntas han sido que quieren conocer cómo funciona este taller de internacionalización del currículo en la Universidad de Colima y de qué manera pudiera ser replicado en otras instituciones. Sí. Bueno, si nadie más quiere aportar otra información, pues me gustaría enviar un... ¿Perdón? Yo quiero hacer un comentario final. Sí, claro que Si sí. me permite, un comentario final. Es lo siguiente, sí que es importante establecer los canales de comunicación, pero creo que como sociedad tenemos que empezar a revisar este tema de los llamados indicadores, porque si hay algo que el mundo y la política neoliberal ha venido haciendo es buscar que los desarrollos sociales sean medidos en términos de indicadores. Ahí tenemos que empezar a generar también reacciones que permitan visibilizar más las culturas y el desarrollo de nuestros pueblos que aquello que la OCDE suele ver como el indicador que determina si tu universidad está o no a la altura. Yo he dicho muchas veces en mi universidad, la internacionalización la venimos practicando desde antes que se empezara a configurar como una política nacional, pero no la internacionalización en términos de medidas que permitan decir si se da o no presupuesto. Eso es muy distinto. La internacionalización es una expresión de todos nosotros, de nuestras culturas. Y al profesor Francisco le sugeriría de pronto también en ese teletándem hacer una relación entre castellano y portugués, que sería muy interesante para nosotros en esa construcción. Gracias. Bueno, pues muy interesante, muchas gracias. Yo me permito enviar un mensaje de reflexión que nos da Diana Restrepo, que lamentablemente por problemas técnicos no se pudo conectar, pero quiere dejarles un mensaje final de retroalimentación de este espacio. Y ella dice, bueno, muchas gracias a nuestros panelistas por todas sus reflexiones, muy inspiradoras para el trabajo que lideramos en calidad de gestores de la internacionalización de la educación superior bajo un nuevo paradigma, un nuevo contexto que es incierto y cambiante y que nos supone muchos retos para nuestras instituciones de educación superior y los procesos de enseñanza y aprendizaje, de investigación y, por supuesto, de la gestión de la internacionalización. Sin duda alguna, es necesario hacer un llamado al poder de la asociatividad y la cooperación, especialmente a la cooperación regional, en donde podamos seguir suscitando el intercambio de buenas prácticas, en donde las capacidades de las instituciones se unan a las necesidades de las otras, especialmente en la transición hacia la virtualidad de 3 elementos claves: la internacionalización en casa, del currículo y de la investigación. Y por último, si bien sabemos que hay componentes inherentes a la movilidad presencial que no pueden ser reemplazados, como por ejemplo el aprendizaje experiencial y el relacionamiento respecto a la interculturalidad y la riqueza de conocer nuevas culturas, en los tiempos actuales es imperante que generemos experiencias que les permitan a nuestros estudiantes y docentes desarrollar competencias globales, interculturales y lingüísticas para forjar en ellos ciudadanos con conciencia social y empáticos, resilientes, capaces de adaptarse a los cambios y sobre todo de actuar y aportar desde sus áreas de conocimiento soluciones innovadoras y transformadoras ante contingencias como la que atravesamos como humanidad, y es precisamente la internacionalización la herramienta clave para lograr esa humanización de la educación. Bueno, se conectó precisamente Dianita, creo que su micrófono no le está funcionando, pero aquí estamos dando su mensaje. Yo también pues agradecer en este espacio a todos los que nos acompañaron. Lamentamos los inconvenientes técnicos, pero bueno, creo que todo ha salido muy bien. Escuchamos las iniciativas de estas 3 instituciones de educación superior que seguro nos motivan a seguir trabajando en el tema. Y bueno, muchas gracias a ustedes, doctora Genoveva, doctor Francisco, doctor Edwin. Esperamos seguir trabajando conjuntamente. Un feliz día para todos. Un abrazo, hasta luego. Cualquier cosa en la diapositiva están los correos electrónicos por si se quieren comunicar con nosotros. A todos los participantes queda grabada está también la sesión y las compartiremos a todos los correos electrónicos en el cual ustedes se inscribieron. De igual manera los tendremos colgados en la página web de ASCUN en el espacio internacionalización para los que pues no pudieron estar presentes el día de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias. Un abrazo para todos, fraternal y latinoamericano, saludos. Así es. A Diana, que por lo menos la pudimos ver al final. Que estén bien.